santificar y salvar a los hombres, no aisladamente, sino constituyéndolos en un solo pueblo, reunido en la unidad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bienvenidos al programa Al Pueblo de Dios, conducido por el Padre Antonio Felipe Martínez. Iniciamos. Bien, mis hermanas y mis hermanos, saludos y bendiciones. Qué bien, mis hermanas y mis hermanos, qué rápido ha pasado este tiempo favorable. Los días, las horas, la semana, ya estamos casi ya a mediados de este mes, del mes de agosto de este año 2015. Saludos y bendiciones donde quiera que se encuentren mis hermanas y mis hermanos. Mis oraciones para aquellos hermanos, ¿verdad?, que están en los hospitales, que están convaleciendo, aquellos también que llevan alguna tristeza en su corazón, en su vida, por ver a aquel ser querido que está enfermo. Sepan que vuestras oraciones están con sus enfermos, con ustedes, que el Señor les dé también ese aliento de ánimo, esa esperanza, mantener esa fe en Dios con sus oraciones y con vuestras oraciones, que el Señor siempre esté con ustedes escuchando sus ruegos, sus plegarias. Donde quiera que estén mis hermanas escuchando por esta Radio Colonia 800 AM, en este su programa Al Pueblo de Dios, ¿verdad?, con su servidor, el Padre Antonio Felipe Martínez. Que el Señor te guarde, que el Señor te bendiga. También a los que nos siguen por internet, www.tjcatólico.com. También saludos y bendiciones donde quiera que se encuentren mis hermanas y mis hermanos. Claro, tener con nosotros la palabra de Dios, las sagradas escrituras, para poder barajear, escudriñar, leer la palabra de Dios y claro, ¿verdad?, también tener el momento de que Dios también nos siga retroalimentando con su palabra espiritualmente, que realmente la palabra de Dios, ¿verdad?, nos nutra, nos dé fortaleza, nos dé vida, que es palabra de vida eterna. Claro, también tener con nosotros, ¿verdad?, el rosario, para que mediante vuestras oraciones personales o, ¿verdad?, con la familia, rezar el rosario, mis hermanas, mis hermanos, para que María Santísima reciba vuestras oraciones y eleve vuestras oraciones ante su Hijo Jesucristo. También es favorable y bueno también rezar el rosario, ¿verdad? Hay que rezarlo, hay que rogarle a María también, ¿verdad?, que siga intercediendo por nosotros. Que el centro de tu vida, de tu trabajo, de tu familia, mis hermanos, sea Jesús. Que Jesús ocupe un lugar en tu vida. Así que no hay que olvidar, no hay que abandonar al Señor, que el Señor, ¿verdad?, siempre ocupe un lugar en tu vivir, en tu trabajo, y hay que invitarlo siempre. Bien, mis hermanas y mis hermanos, el tema de esta noche es ¿cuál es la voluntad de Dios? ¿Cuál es la voluntad de Dios? ¿Qué Dios quiere, verdad? ¿Cuál es la voluntad de Dios que nosotros hagamos, verdad? Esa voluntad de Dios. Bien sabemos, mis hermanos, que el caudillo Moisés recibe los mandamientos de Dios. Uno de aquellos mandamientos es: escucha, Israel, el Señor es tu Dios. Hay que hacerle caso al Señor, porque el ser humano, el hombre, se puede equivocar. A veces ponemos la confianza en el ser humano. Estoy hablando del ser humano, sea mujer, sea hombre. Le tenemos la confianza a la comadre, al compadre, el amigo, la amiga, y a veces las primeras de cambio nos dan, ¿verdad?, el golpe trapera, el golpe traidor, y a veces vamos desvaneciéndonos, ¿no? A veces ponemos la confianza en aquellas amistades. Bueno, te doy aquí la confianza de tener que seas el portador de la carta poder, de mis terrenos, de mi casa, de mi carro, y después pasa algún tiempo y lo deja en bancarrota. Todo se pierde, ¿no?, por la confianza a veces que uno pone en los amigos, y después no está la respuesta, no hay respuesta favorable, todo se lo clavetean, ¿no? Qué hermoso es cuando alguien por ahí respeta lo que no es suyo, ¿no? Bueno, si me ponen la confianza, voy a guardar lo que no es mío para con aquel amigo o aquella amistad que ha puesto la esperanza, la confianza en mí, y claro, pidiendo la confianza también en Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que hagamos, ¿verdad?, y que cumplamos sus mandamientos. Ya tenemos los 10 mandamientos. Amar a Dios sobre todas las cosas es uno de los mandamientos, ¿no? Y Dios quiere que sus hijas, que sus hijos, pues que caminen por el buen sendero,
no matar, no odiar. Y es otro de los mandamientos, imagínense. Primero es escucha. Escucha, Israel. El Señor es tu Dios. No tendrás otro Dios fuera de mí. Son las mismas palabras que Moisés escucha en aquella montaña de Madián. Cuando Moisés le pregunta a Dios, ¿quién eres, Señor? ¿Quién eres quien me está llamando? Cuando Moisés escucha su nombre, Moisés, Moisés, y responde, ¿quién eres, Señor? ¿Quién eres? Yo soy el que soy, responde Dios. Yo soy el Señor de las montañas, el Sadai. Yo soy el Dios de tus antepasados, el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob. Yo soy el que soy. Yo soy el Dios de la eterna misericordia. ¿Quién eres, Señor? Dice Moisés. Entonces yo soy. Dios se presenta de esa manera. Y uno de los mandamientos le decía es, escucha, Israel, el Señor es el único Dios que hizo el cielo y la tierra, el mar y todas las cosas. Es el único eterno. No hay otro fuera de Él. No hay más dioses más que el Dios poderoso, el que hizo el cielo y la tierra. Donde quiera que estemos en cualquiera de las religiones, siempre se encamina al único Dios verdadero. Al único Dios que hizo el cielo y la tierra. Al único Dios que puede salvarnos, que puede escucharnos. Porque en Dios encontramos la misericordia, la bendición, la fe puesta, ¿no? En Él. El Dios que hizo el cielo y la tierra. Por eso Moisés, cuando recibe los mandamientos, uno de ellos es, escucha. No hay otro Dios fuera del único Dios que es el alfa, la omega, el principio y el fin, el primero y el último. Ahí lo tenemos en el libro del Apocalipsis, capítulo 22, versículo 13. Apocalipsis 22, versículo 13. ¿Verdad? Yo soy el alfa, la omega, el primero y el último, el principio y el fin. Es el único Dios verdadero, aquel que no falla, aquel que siempre está con nosotros, aquel que está para recibir vuestras oraciones. Por eso es, ¿cuál es la voluntad de Dios? Que la voluntad de Dios es que hagamos el bien, que caminemos, ¿verdad?, como hermanos. Por eso dice Jesús, ¿verdad?, Padre, que todos estos sean uno como tú y yo somos uno. La unidad de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Es lo que Jesús deseaba para con sus discípulos. Es lo que Jesús desea para con nosotros. La voluntad de Dios es que entre los hermanos, entre los hombres, entre las mujeres, entre las naciones, entre los pueblos se amen. Que se conserven en la paz. Que se conserven en la alegría. Por eso mismo lo repitió Juárez. Juárez, el presidente que fue presidente de nuestra República Mexicana, que entre los pueblos, entre las naciones, entre los individuos, que haya armonía, que haya paz, que haya esperanza. Fíjense lo que Jesús dice, la paz esté con ustedes, la alegría esté con ustedes, la seguridad esté en ustedes, la fe esté en ustedes. Entonces la voluntad de Dios es cumplir sus mandamientos, no cumplir nuestros caprichos, porque muchos podemos cumplir nuestros caprichos, es que así pienso, es porque así se tiene que hacer, porque yo soy el párroco, porque yo soy fulano, yo soy la autoridad. No, la autoridad es compartida. Tenemos que saber, entender y escuchar a los demás. Un buen líder tiene que saber escuchar a los demás. Una vez escuchando, tiene que ir analizando, no nada más porque se quiere estar en la cúspide. Cuando el Santo Papa ahorita nos ha pedido, ¿verdad?, caminar con el pueblo, estar con el pueblo. Así que entender al pueblo. Hay unos que todavía no quieren bajarse de su cúspide. Llámese quien se llame, ¿no?
Y el Papa lo que nos pide es estar con el pueblo, caminar con ellos, realmente ser pastores, el pastor que guía y que camina y que escucha a las ovejas. Si alguna oveja está descarriada, pues bueno, hay que meterlo al redil, pero con el ejemplo. No quiera que las ovejas estén ahí. ¿Y dónde está el pastor? El pastor está ensanchándose, comiéndose las ovejas más gordas. No, sino que a cada uno se nos va a pedir cuentas día de mañana. Vengan benditos de mi Padre, vengan a gozar porque ustedes han trabajado según la voluntad de Dios, según la voluntad de mi Padre. Pero si trabajamos a nuestra voluntad, si andamos nosotros haciendo nuestro capricho, haciendo y deshaciendo, pues no es la voluntad de Dios, es la voluntad, ¿verdad?, personal. Así que, mis hermanos, por eso Moisés entendió bien esta palabra. Yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac. Y uno de los mandamientos que él recibe y lo muestra a Aarón, lo muestra al pueblo, que escuchen, ¿verdad?, al Señor nuestro Dios, al Señor del cielo, y hacer la voluntad de Dios. Y otro de los mandamientos es también honrar a vuestros padres, a papá, mamá. Son los que nos dieron la vida, son los que nos conducen, son los que nos ayudan, los que nos alientan. Papá, mamá siempre va a querer lo mejor para nosotros. Es otro de los mandamientos. Qué bendición, ¿verdad?, estar con papá. Qué bendición tener a vuestros padres y recibir sus consejos, porque siempre quieren el bien, no quieren el mal. Así que, mis hermanos, manténganos y volvemos con ustedes. Al pueblo de Dios, con el Padre Antonio Felipe Martínez, continúa después de la pausa. Estamos de regreso con el Padre Antonio Felipe Martínez en el programa Al Pueblo de Dios. Bien, mis hermanas y mis hermanos, estamos de regreso en este su programa Al Pueblo de Dios, compartiendo el tema de esta noche: ¿cuál es la voluntad de Dios? Así que, mis hermanas y mis hermanos, saludos y bendiciones donde quiera que se encuentren, mis hermanos, que estos días muy caluroso en esta noche, ¿verdad? Pero bueno, no podemos pedir más. Así tenemos días muy calurosos, días fríos. Así son las estaciones, las 4 estaciones del año, ¿no? Tenemos el invierno, tenemos la primavera, el verano, y en fin, hay cada momento, ¿no? Pero bueno, agradeciéndole a Dios por este calor, ¿verdad?, de esta noche, de esta tarde, donde quiera que estén, ¿verdad?, que el Señor me los guarde, que el Señor me los bendiga, mis hermanas y mis hermanos, ¿verdad? Claro, estamos dialogando sobre cuál es la voluntad de Dios. Dios quiere que hagamos siempre el bien. Hagamos siempre el bien, ¿verdad?, a donde quiera que estemos. Que realmente seamos un instrumento de bendición. Donde quiera que estemos, donde quiera que vayamos, mis hermanos. Qué triste, ¿no?, que caminemos aquí, allá, donde quiera que estemos, que seamos instrumento de obstáculos. Que seamos instrumento de división. Que nadie te pele, que nadie o que te saquen la vuelta porque pues no te soportan por tu carácter. Algunos se deben de llamarse Mara, amargura, tristeza, dolor. O Jacob, ¿verdad?, el que pone zancadillas, el tramposo, el que agarra el talón. Eso significa esos nombres, ¿no? Amargura, tristeza, dolor. No necesitamos más tristeza, más dolor cuando Dios quiere nuestra alegría, a pesar de situaciones diversas que pasamos cada quien. ¿Quién no tiene problemas? ¿Quién no ha llorado? Si hasta el más valiente a veces llora. Sino que, claro, cuando hay sentimientos, cuando la persona tiene corazón, pero cuando el corazón se vuelve frío, se vuelve de piedra,
No les importa, ni lloran ni patalean. No se conduelen con los demás. Cuando el corazón se ha adormecido, cuando el corazón se hace duro de piedra. Pero cuando todavía tenemos corazón, el ser humano llora. El ser humano patalea. El ser humano tiene sentimientos. Entonces, ¿cuál es la voluntad de Dios? La voluntad de Dios es que hagamos caso, ¿verdad?, a lo que Él nos manda. Y nos invita siempre a hacer el bien. Que realmente seamos instrumentos de bendición. Que seamos, ¿verdad?, bendecidos por Dios. Hay que creer esa bendición. Y también nosotros transmitir esa bendición a los demás. Que no seamos obstáculos. Que no seamos obstáculos para los demás. Porque a veces por ahí nos dicen, no, es que la vecina, que el vecino, hay que sacarle la vuelta, ¿no? Qué tristeza. Cuando se le saca la vuelta a la vecina, al vecino, porque no puede uno convivir con ellos. Gente problemática. Gente que no quiere hacer el bien. Gente que en vez de actuar el bien, siempre hace el mal. Que si algo le dice, pues piensa que le están reclamando. Se exalta, se encabrita. Y por eso le sacan la vuelta, ¿no? Qué tristeza, ¿no? Cuando Dios quiere mantener esa voluntad en Él, haciendo el bien a los demás. Por eso Jesús dijo, ¿cuántas veces hay que perdonar a los hermanos? 70 veces 7, ¿sí? Alguien me preguntaba, Padre, ¿todas las veces debo perdonar? Pues claro, con el perdón de Dios, porque humanamente, sí, el ser humano, claro, porque con el ser humano no se puede tan fácilmente, ¿verdad?, sacar aquí el dolor, el coraje, pero poco a poquito se van liberando con la gracia, con el perdón de Dios y poder perdonar a aquella hermana, aquel hermano, ¿no? Pero hay que liberarnos, liberándonos con la gracia, con la misericordia de Dios, de Jesús, ¿sí? Solamente con Él 70 veces. Pero si siempre comete error, sí, pues al menos no va a ser la misma persona. Quiere decir, hoy te encontraste con uno, mañana te encontraste con otra persona, pasado mañana con otro, y bueno, con eso pues vas perdonando a uno, perdonas a otro, pues sí, no va a ser la misma persona, al menos que esté loca, esté enferma, ¿no? Los que están enfermos pues no saben lo que hacen. Pues hay que sacarle la vuelta, ¿no? Porque realmente no saben lo que hacen por su enfermedad. Una gente que realmente, que sí sabe lo que hace, entonces sí va a poder reaccionar, pero una vez que no reacciona, pues hay que sacarle la vuelta. ¿Para qué tanto relajo? ¿Para qué tanto problema, ¿no? Por eso aquí, una de las cartas de San Pablo, cuando se dirige a los Efesios, capítulo 5, versículo del 15 al 20, ahí con calma toma nota. Pablo a los Efesios, la carta del apóstol San Pablo a los Efesios, capítulo 5, versículo del 15 al 20. Hermanos, dice la palabra, tengan cuidado de portarse no como insensatos, sino como prudentes, aprovechando el momento presente, porque los tiempos son malos, dice Pablo, ¿no? Hay que tener, ¿verdad?, en cuenta, ¿verdad? Hay que portarnos como, dice, no como insensatos, sino como prudentes, aprovechando el momento presente, porque los tiempos son malos. No sean irreflexivos, antes bien traten de entender cuál es la voluntad de Dios. No se embriaguen, porque el vino lleva al libertinaje. Llénense más bien del Espíritu Santo. Expresen sus sentimientos con salmos, himnos y cánticos espirituales, cantando con todo el corazón las alabanzas al Señor. Den continuamente gracias a Dios, Padre, por todas las cosas en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Fíjense, es la invitación que nos dice San Pablo en la palabra de Dios. No sean irreflexivos,
Antes bien, traten de entender cuál es la voluntad de Dios. No se embriaguen, ¿sí? Porque el vino lleva a libertinaje, sí. Es favorable un poquito de vino, pero ya si es borrachera, ¿no? Entonces sí, ya no sabe ni qué hacer. Pablo mismo nos dice, ¿no? Porque conlleva al libertinaje. Por eso, ya los Romanos 13:13 también va a decir, la noche, ¿verdad?, está pasando. Se aproxima el pleno día, sino que hay que andar con decoro, ¿no? Hay que pedirle a Dios y revestirnos de nuestro Señor Jesucristo. Hay que revestirnos de la gracia de Dios. Nada de comilonas, va a decir la palabra de Dios, ¿verdad? En Romanos 13:13, ¿no? Pues desde el versículo 12 ahí podemos irlo barajeando, ¿no? La palabra de Dios nos está invitando, ¿verdad?, a ser coherentes con nuestras vidas. Por eso dice la palabra, desde el versículo 12, Romanos 13:12 y siguientes. La noche está avanzada, el día se avecina. Despojémonos, pues, de las obras de las tinieblas y revistámonos de las armas de la luz. Como en pleno día, procedamos con decoro, nada de comilonas y borracheras, nada de lujurias y desenfrenos, nada de rivalidades y envidias. Revestíos más bien del Señor Jesucristo, y no os preocupéis de la carne para satisfacer sus concupiscencias. Revestirnos de la gracia de Dios, revestirnos de la voluntad de Dios. Nada de comilona, nada de borrachera, nada de desenfrenos, nada de andar ahí preocupados por satisfacer vuestras concupiscencias, dice San Pablo, sino que se avecina el pleno día, andar como en pleno día. San Pablo nos invita, ¿verdad?, a mantenernos en la voluntad de Dios, a hacer siempre el bien. Así que al hacer el bien, ¿verdad?, pues liberarnos del odio, de la avaricia, de la venganza, de la envidia. Porque a veces muchas personas buscan, ¿verdad?, a la bruja, a los charlatanes, a los videntes, para que hagan la maldad a aquella persona que me hizo el mal, para que sienta la canalla, para que sufra la canalla. No es el caso, mis hermanos. Tenemos ahí la ley divina, la ley de Dios. Pero Dios dice, hacer la voluntad de Dios, hacer el bien. Claro, rogar por aquellos para que se conviertan. Rogar por vuestros enemigos para que no nos sigan haciendo más daño, sino que mantenernos en la fe en Dios. Sí, rogar por ellos, pero tampoco acudir con los charlatanes. A veces tienen más chamba los charlatanes que el confesionario, que estando ahí el cura, ¿dónde están? ¿Verdad? Ahí acuden con los charlatanes para que les aviente ahí las barajas y cuantas cosas, el tarot del caracol, para estar un poco medio feliz, porque queremos liberarnos de aquella enemiga, de aquel enemigo. Así no es la voluntad de Dios, mis hermanos. La voluntad de Dios es hacer el bien. Manténganos y volvemos con ustedes. Al pueblo de Dios, con el Padre Antonio Felipe Martínez, continúa después de la pausa. Estamos de regreso con el Padre Antonio Felipe Martínez en el programa Al Pueblo de Dios. Bien, mis hermanas y mis hermanos, estamos de regreso en este su programa Al Pueblo de Dios, con el tema de esta noche, ¿cuál es la voluntad de Dios? La voluntad de Dios o mi voluntad, ¿no?
Saludos y bendiciones donde quiera que estén, donde quiera que se encuentren, mis hermanas y mis hermanos también, que el Señor me los guarde, que el Señor te bendiga donde quiera que estés, ¿verdad? Mis oraciones para aquellas hermanas enfermas y enfermos, ¿verdad? Y también por aquellos que cuidan de vuestros enfermos, por los médicos, por las enfermeras, ¿verdad? Que el Señor también les bendiga en su trabajo, ¿verdad? En su profesión, en su vocación. Por aquellos que el Señor les dé la paciencia también, ¿verdad? Y bendiga su trabajo, su tiempo. Aquellos que cuidan, ¿verdad? De mamá, de papá, de alguna enfermo, ¿verdad? Que el Señor te guarde, escuche también tus plegarias. También mis hermanas y mis hermanos, también aquí estamos sobre el radiatón para ayudar a la Radio Koinonia. Ustedes saben, con la aportación, con la ayuda, ¿verdad? De los feligreses, de la radio escucha. De esta manera se va sosteniendo, ¿verdad? Este medio de comunicación, la Radio Koinonia, la radio de la arquidiócesis, ¿verdad? De Tijuana, nuestra arquidiócesis. Así que mis hermanos, así que ha empezado desde ayer viernes, ¿verdad? Hasta el 22 de agosto. Este momento de invitarles a ustedes, ¿verdad? Pues a compartir lo mucho, lo poco que el Señor les ha dado. Ojalá, ¿verdad? Nos puedan pues visitarnos aquí en esta Radio Koinonia, visítenos aquí, ¿verdad? Y trayendo, claro, su aportación aquí en la parroquia de Nuestra Señora de la Encarnación, Avenida Sierra de Juárez, 7288 es el número, Colonia Camino Verde. Teléfono de la cabina, pues se lo vuelvo a recordar, 608-3652, 608-3652. Mis hermanas, mis hermanos, que el Señor te bendiga, bendiga tu generosidad, ¿verdad? Ojalá nos llamen, ojalá, ¿verdad?, se reporte. Claro, son bendiciones, ¿verdad?, cuando aportamos algo, ¿verdad?, para este medio de comunicación, por este medio de evangelización. El Señor también siempre te bendice, ¿no? Siempre hay bendición tras bendición. Ojalá, ¿verdad?, mis hermanos, pues puedas seguir colaborando con nosotros en esta Radio Koinonia, o pueden acudir, ¿verdad?, al Oxxo Banamex, a la cuenta 47 66 8402 20 88 12 91. Oxxo Banamex, repito, número de cuenta 47 66 84 02 20 88 12 91. Con esa cuenta usted se acerca al Oxxo, dice: voy a aportar para la Radio Koinonia, la Radiotón, ¿verdad?, para la ayuda de esta Koinonia Radio de la Arquidiócesis. Que el Señor te guarde, que el Señor te bendiga, mi hermana, mi hermano, ¿verdad?, por tu generosidad, porque sabemos que siempre aportan, nos ayudas, ¿verdad?, para seguir continuando en este medio de evangelización. Bien, mis hermanas y mis hermanos, con la bendición de Dios seguimos. ¿Cuál es la voluntad de Dios o mi voluntad? ¿No? Sino que Dios siempre nos invita a que seamos siempre, decía, instrumentos de bendición, no de división, ¿no? Porque de por sí el mundo escuchamos, ¿verdad?, por los medios, ¿no? Guerras aquí, guerras allá y más guerras. Qué bendición en estos días escuchábamos, ¿no?, con alegría, ¿verdad? Pues dos países, un país grande, un país caribeño, un país pequeño, ¿no? Pues ya fumaron la pipa de la paz, ya están en comunicación, ¿verdad? Ya no están peleados, ya no están separados. Y qué bueno, ¿no?, que el mundo se una, ¿verdad?, en armonía, en comunicación. Eso es lo que todo mundo queremos, ¿verdad?, que haya paz en el mundo. Qué bendición, ¿verdad?, un país grande, un país pequeño, ¿verdad?, uniéndose en la paz, uniéndose en el diálogo. Eso es lo que Dios quiere para con todos sus hijos, ¿verdad?, que siempre tengamos la alegría, la paz, la esperanza de seguir adelante siempre, ¿verdad?, con la bendición de Dios. Que el ser humano, ¿verdad?, nosotros como católicos, pues hacer la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Hacer el bien.
vigilar, ¿verdad?, que los hijos crezcan sanos, salvos, que crezcan cumpliendo los mandamientos de Dios. Por eso los mandamos a la formación catequética. Ya en este mes ya empieza, ¿verdad?, las inscripciones para el catecismo en todas las parroquias, en todas las iglesias de esta diócesis de Tijuana. Pues acérquense, piden información, inscriban, reinscriban a sus hijos, ¿verdad?, a la catequesis, así como también entran a la educación, a la escuela primaria, kinder, secundaria, todas las universidades, ¿no?, a seguirse preparando. También dentro de la iglesia hay esa formación de prepararnos, de entender un poco las letras, de entender un poco los mandamientos, de entender un poco las oraciones, de ir abriendo poco a poquito nuestro corazón, nuestra mente, para entender, ir, ¿verdad?, entendiendo lo que la iglesia, ¿verdad?, nos enseña. Nos enseña que tenemos un Dios. Nos enseña, ¿verdad?, que hay que cumplir sus mandamientos, hacer la voluntad de Dios, sí, porque no tiene caso que hagamos nuestro capricho en nuestra voluntad, sino que ir entendiendo que tenemos que recordar los mandamientos, no tanto, ¿verdad?, de memoria, sí, sino que entender por qué debo de hacer la voluntad de Dios, por qué debo de amar a Dios. San Agustino decía, cuando alaben a Dios, cuando le recen a Dios, cuando le canten a Dios, que sienta el corazón lo que los labios profesan ante Dios, ¿no? Que nuestros sentimientos, que nuestra alma, ¿verdad?, esté todo, ¿verdad?, en agradecimiento a Dios. Agradecerle a Dios por el don de la vida, por la familia, por las amistades, por el trabajo, por las casas, por la casa, los carros, por todas las cosas materiales que tenemos y no tenemos. Agradecerle a Dios. Siempre en nuestro caminar, siempre va a haber, ¿verdad?, necesidades. Siempre va a haber necesidades espirituales, materiales, pero siempre hay que estar, ¿verdad?, en armonía con Dios. Nos enfriamos a acercarnos con Dios. Nos vamos enfriando a acercarnos con Dios para seguirnos retroalimentando. Por eso, si no trabajamos, no va a haber la leche, no va a haber lo necesario en la casa. Por eso también el trabajo es un continuo, ¿no? El trabajo es una bendición de Dios. Por eso es muy importante el alimento espiritual y el alimento corporal, ¿verdad? Muy importante las dos cosas. Así que llenarnos de la gracia, de la voluntad de Dios. Por eso San Pablo decía, ¿verdad?, tengamos cuidado de portarnos como insensatos, sino que hay que actuar como prudentes. No sean irreflexivos, dice, antes bien traten de entender cuál es la voluntad de Dios, ¿no? O sea, no se echen a perder, dice Pablo, ¿no? No se embriaguen hasta embrutecerse y no saber qué están haciendo, dice Pablo, ¿no? Nos invita, ¿verdad?, a llenarnos del Espíritu de Dios, del Espíritu Santo. Expresar nuestros sentimientos con salmos, con himnos, con cánticos, ¿no? Eso es la voluntad de Dios, ¿verdad? Que estemos en paz con los demás. Estemos en paz con nosotros mismos. Así que Pablo, ¿verdad?, nos invita a liberarnos de toda, ¿verdad?, acritud. Ahí en Efesios 4, 31, 32, recuerden ustedes, toda acritud, ira, cólera, gritos, maldiciones y cualquier clase de maldad desaparezca de entre nosotros. Sean buenos entre ustedes, entrañables. Perdónense mutuamente, así como Dios nos perdona. Fíjese la invitación de San Pablo, ¿no? Perdonarnos, dice San Pablo. Toda ira, cólera, gritos, maldades y cualquier clase, dice, de maldades desaparezca de nosotros.
nos invita San Pablo, ¿verdad?, a hacer la voluntad de Dios, pero la voluntad de Dios es hacer el bien. Hacer el bien. Por eso Jesús les va a preguntar a aquellos fariseos, ¿verdad?, ¿cuál es la voluntad de Dios? Si alguien un sábado, ¿verdad?, se cae su burro en un pozo, ¿hacer el bien o hacer el mal? ¿No? El Dios es el dueño de todos los días y la semana, ¿no? A veces por las costumbres, a veces por las leyes humanas, esclavizan al ser humano, no lo dejan hacer más allá de porque ya está escrito, y eso no. La voluntad de Dios es hacer el bien. Mi padre trabaja, dice Jesús, todos los días, yo también trabajo, ¿no? ¿Cuál es la voluntad de Dios? ¿Hacer el mal o hacer el bien? ¿Qué es favorable, hacer el bien o hacer el mal a este hombre, no? ¿Lo curo o no lo curo? ¿No? Otro va a decir, ¿verdad? Señor, si tú quieres, puedes curarme, que dice Jesús, sí quiero, ¿no? La voluntad de Dios es siempre hacer el bien. Nunca vas a querer hacer el mal. A veces nosotros pensamos con acudir con los brujos, con los charlatanes, es para que Dios castigue. No, Dios no castiga a nadie. Cada quien se encuentra con su propio castigo, con su propio, ¿verdad?, caminar en la vida. Mis hermanas y mis hermanos, manténganos ahí. Volvemos con ustedes. Al pueblo de Dios, con el Padre Antonio Felipe Martínez, continúa después de la pausa. Radiotón Koinonia. Si vives en México, puedes donar en cualquier OXXO. OXXO Banamex 47 66 8402 2088 1291. Gracias. Muchas gracias por tu donación. Cuanto menos poseamos, más podemos dar. Parece imposible, pero no lo es. Esa es la lógica del amor. Madre Teresa de Calcuta. Uno, 2, 3, 50. Así de sencillo es ayudar a sostener la evangelización. Koinonia Radio, alzando la voz para evangelizar. 3.50 pesos al día. Para nosotros hacen la diferencia. 1, 2, 3, 50. Escucha la palabra. Todos los sábados a las 9 de la noche. tjcatólico.com, con los hermanos misioneros servidores de la palabra. Te esperamos. La palabra para crecer en la vida de fe. Gran Radiotón por ayuda a Koinonia Radio. Del 14 al 22 de agosto. Contamos contigo. Koinonia Radio es tu casa y tu casa te necesita. Haz tu donativo. La caridad es distintivo de todo el que siga a Cristo. Estamos de regreso con el Padre Antonio Felipe Martínez en el programa Al Pueblo de Dios. Bien, mis hermanas y mis hermanos, saludos y bendiciones donde quiera que se encuentren, donde quiera que estén. Estamos con ustedes en este su programa Al Pueblo de Dios, compartiendo el tema de esta noche, ¿cuál es la voluntad de Dios, verdad? Mis hermanas y mis hermanos, estamos, ¿verdad?, pues pidiendo su generosidad de ustedes, su colaboración también para seguir, ¿verdad?, pues manteniendo la Radio Koinonia, ¿verdad?, con la ayuda de ustedes, mis hermanas y mis hermanos, que el Señor bendiga su generosidad, su desprendimiento. Pueden, ¿verdad?, llamarnos al número de la cabina, al número 608-3652, 608-3652, o también dar su aportación, ¿verdad?, al OXXO Banamex, al número 47 66 8402 2088 1291. Repito nuevamente, OXXO Banamex también, llevar su aportación para la Radio Koinonia, que es una bendición, ¿verdad? Lo poco, lo mucho que podamos aportar, ojalá, ¿verdad?, sea un poco más, ¿verdad?, desde nuestro emprendimiento, porque el Señor va bendiciendo lo que vamos ganando, ¿verdad?, lo que vamos obteniendo, ¿verdad?, porque también es un medio de ayudar, de bendecir a los demás, ¿verdad?,
para que a todos los demás puedan llegar esta evangelización al Oxxo Banamex. Ahí usted puede dar su aportación al número de la cuenta 47 66 8402 20 88 12 91. Ahí también puede dar su aportación, o los que viven en el lado americano en el Banco Ox América, ¿verdad? El número 32 50 13 78 84 47. Al Banco de América, ¿verdad? En Estados Unidos también, aquí debe de haber, en este país, al número 32 50 13 78 84 47. Bien, mis hermanos, que el Señor te guarde, que el Señor bendiga tu generosidad, tu desprendimiento. Bien, el tema de esta noche es ¿cuál es la voluntad de Dios? ¿Puedo cumplir la voluntad de Dios haciendo el bien o quiero seguir haciendo el mal? Porque otro momento Jesús va a decir, ¿verdad? Cuando dialoga con los judíos, ¿verdad? Ahí Jesús, ¿verdad? Se da un entre con ellos, ¿verdad? Cuando Jesús los invita a hacer la voluntad de Dios. Dice Jesús, yo no vengo por mi cuenta, yo vengo porque aquel, o sea, Dios me ha enviado para hacer su voluntad, ¿no? ¿Cuál es la voluntad de Dios, verdad? Pues hacer el bien. En verdad, dice Jesús, yo no vengo por mi cuenta, sino lo que vengo a hacer es por la voluntad de mi Padre. Los judíos, ¿verdad?, trataban con mayor empeño de matarle, porque no solo quebrantaba el sábado, sino que llamaba a Dios su propio Padre, haciéndose a sí mismo igual a Dios. Ahí revisen en el Evangelio de Juan, capítulo 5, versículo 8. Evangelio de Juan, capítulo 5, versículo 18, versículo 18. Por eso los judíos, dice, trataban con mayor empeño de matarlo. Fíjense. Porque quebrantaba el sábado. Además llamaba a Dios, ¿verdad?, que era su Padre, haciéndose, dice, a sí mismo igual a Dios. Y Jesús dice, ¿verdad?, en verdad os digo, el Hijo no puede hacer nada por su cuenta, sino lo hace lo que ve hacer al Padre. Lo que hace Él, eso también lo hace igual el Hijo. Fíjense. Y además sigue Jesús en el versículo 30, capítulo 5 del Evangelio de Juan, versículo 30. Yo no puedo hacer nada por mi cuenta, juzgo según lo que oigo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad de aquel que me ha enviado. O sea, la voluntad de Dios. Jesús viene a hacer el bien. Y no lo entendían los judíos, no lo entendían y buscaban la manera de cómo darle muerte, dice la palabra. Otro, el que da testimonio de mí, y yo sé que es válido, dice Jesús. Otro es el que da testimonio de mí, está hablando de Juan, ¿verdad? Porque Juan va a decir, bueno, este es el Cordero, este es el enviado. Cuando llegó Jesús, yo no soy el ungido, yo no soy el enviado, yo vengo, va a decir Juan el Evangelista, a hacer la voluntad también de aquel que me ha enviado, pero detrás de mí viene otro más importante que yo, que no merezco ni siquiera inclinarme para soltarle las correas de su sandalia. Él es el Cordero de Dios, el que quita los pecados del mundo. Él es el Mesías, Él es el ungido, va a decir Juan. Yo soy nada más la voz que clama y grita en el desierto, rectifique en su vida, haga la voluntad de Dios, vuelvan por el camino de Dios y quizás Dios tenga misericordia de ustedes, les perdone sus errores, sus pecados, pero tienen que reconocer también, ¿verdad?, que son frágiles. Tienen que reconocer que en Dios está el perdón y tienen que cambiar la manera de vivir, porque si no,
Si no quieren cambiar, pues cómo Dios nos va a perdonar. Dios está, ¿verdad?, esperando, ¿verdad?, dándonos su perdón, su esperanza, su amor. Falta que tú quieras, ¿verdad?, volver a Dios. Y por eso Juan decía, ¿verdad?, detrás de mí viene otro. Y por eso Jesús aquí vuelve a decir, otro es el que da testimonio de mí. Y yo, ¿verdad?, sé que es válido. Testimonio que da de mí, ¿verdad?, y de vosotros, ¿verdad?, es porque Él os ha enviado. ¿Sí? Dios envió a Juan, ¿verdad? Él dio testimonio de la verdad, dice Jesús. Jesús está confirmando y reafirmando también la palabra de Juan el Bautista. Porque Juan va a decir, ¿verdad?, yo no vengo por mi parte, no vengo por mi cuenta, sino que vengo porque aquel que me ha enviado me ha dicho, ve y profetiza. Lo mismo va a decir el profeta Jeremías. Ay, Señor, yo soy muy joven. ¿Qué le voy a decir al pueblo? ¿Qué le voy a decir a la gente si yo tengo miedo? Soy un muchacho. Que dice Dios, no tengas miedo, diga que eres un muchacho. Tú irás donde yo te envíe. Dirás lo que yo te diga. No le tengas miedo a nadie. Y sí, lo mismo va a decir, ¿verdad?, los demás profetas, llámese Amós, llámese, ¿verdad?, Isaías, llámese Malaquías, llámese Ezequiel. Ay, Señor, ¿crees que van a revivir? Tú, Señor, lo sabes. ¿Crees que van a revivir todos estos huesos secos? Pues tú, Señor, tú lo sabes, ¿verdad? Entonces, Ezequiel, ¿qué hace? Espíritus de los cuatro vientos vengan y soplen sobre estos huesos. O sea, hacer la voluntad de Dios, que reavivan y que revivan aquellos que están muertos, caminando por las calles como muertos, ¿no? Josué va a decir, ¿verdad?, primer capítulo, versículo 9, ¿verdad?, no tengan miedo, no te acobardes, no tengas miedo, Dios está contigo. Donde quiera que vayas, Dios no te va a abandonar. Y sí, mis hermanos, Dios nos va a abandonar si hacemos su voluntad, siempre cumpliendo, ¿verdad?, nuestro trabajo, haciendo lo que tenemos que hacer, claro, haciendo el bien, ¿verdad?, haciendo nuestro trabajo, cuidando de la familia, estudiando, preparándonos, defendiendo lo que hay que defender, ¿verdad? Claro, no con alboroto, sino que realmente sea justo lo que hay que defender. Por eso defender en el trabajo, por eso están las leyes, las leyes para todo, ¿verdad? Entonces tenemos que actuar siempre el bien. Por eso Jesús le dice aquí a los judíos, ¿verdad?, vosotros, ¿verdad?, dice él, o sea que Juan da testimonio de mí, dice Jesús, ¿verdad? Y el testimonio que da de mí es la verdad. No es que yo busque, ¿verdad?, el testimonio de un hombre, dice, no, sino que digo esto para que se salven. Él era la lámpara que arde y alumbra, y vosotros quisisteis recrear ni siquiera una hora en la luz. Entonces Jesús está dando testimonio y testimoniando la veracidad de Juan también, ¿verdad? Entonces Juan dice, bueno, yo vengo a hacer la voluntad de Dios para que se salven, para que vuelvan a Dios. Y sí, mis hermanos, y Jesús es el camino, Él es la verdad. Hacer la voluntad de Dios, sí. Querer caminar con Jesús, querer caminar con María Santísima, querer caminar, ¿verdad?, manteniéndose en la fe, entregando vuestras oraciones en Dios, que Jesús es la roca firme que nos sostiene. Podemos nosotros seguir haciendo nuestra voluntad, pero a veces nuestro capricho, a veces pensamos que Dios tiene que hacer nuestra capricho, no, sino que agarrarnos de Dios, mis hermanos, con toda humildad, ¿verdad?, y tener siempre caridad para con los demás, tener un mismo sentir para con todos los otros, sin complacernos en la altivez, ¿verdad?, por nosotros, pensando que tenemos el poder de la firme, el poder de todo, de seguir mangoneando. No, cuando Dios quiere que seamos siempre sencillos, humildes, entendiendo a los demás, ser misericordioso con los demás, ser buenos administradores,
¿verdad? Siempre haciendo el bien, siempre, ¿verdad? Queriendo hacer el bien, haciendo la voluntad de Dios. Mis hermanas, mis hermanos, que el Señor te guarde, que el Señor te bendiga y buenas noches. El pueblo de Dios participa de las 3 funciones de Cristo: sacerdote, profeta y rey. Tú eres el pueblo de Dios. Forma parte activa de estas funciones para proclamar con verdad a los hombres, al pueblo de Dios. Gracias y nos escuchamos en la siguiente emisión de este programa. Koinonia Radio, alzando la voz para evangelizar. Estás escuchando Koinonia Media. No le cambies.